Saludos, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Primer Grado. Soy la maestra María del Carmen Pastrana. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy me acompañan las profesoras Rocío Benítez y Adriana Zarco. Juntas abordaremos el tema la propaganda anticomunista en la cultura popular norteamericana, perteneciente a la asignatura Historia Primer Grado, haciendo énfasis en reflexionar acerca del uso del cine, la televisión y los cómics para difundir la propaganda anticomunista. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, haré lectura de un fragmento de la novela Crónicas Marcianas, publicada en 1950 y escrita por Ray Bradbury, un escritor estadounidense mayormente reconocido como un escritor clásico de la ciencia ficción por esta colección de relatos que narran los 6 primeros viajes hacia el planeta Marte y su posterior colonización. Dice así: Abril de 2000, la tercera expedición. La nave vino del espacio, vino de las estrellas, y las velocidades negras y los movimientos brillantes y los silenciosos abismos del espacio. Era una nave nueva, con fuego en las entrañas y hombres en las celdas de metal, y se movía en un silencio limpio, vehemente y cálido. Llevaba 17 hombres, incluyendo un capitán. En la pista de Ohio, la muchedumbre había gritado agitando las manos a la luz del sol, y el cohete había florecido en ardientes capullos de color y había escapado alejándose en el espacio, en el tercer viaje a Marte. Ahora estaba desacelerando con una eficiencia metálica en las atmósferas superiores de Marte. Era todavía hermoso y fuerte. Había avanzado como un pálido leviatán marino por las aguas de medianoche del espacio. Había dejado atrás la luna antigua y se había precipitado al interior de una nada que seguía a otra nada. Los hombres de la tripulación se habían golpeado, enfermado y curado alternadamente. Uno había muerto, pero los 16 sobrevivientes, con los ojos claros y las caras apretadas contra las ventanas de gruesos vidrios, observaban ahora cómo Marte oscilaba subiendo debajo de ellos. «Marte», exclamó el navegante Lustig. «El viejo y simpático Marte», dijo Samuel Hinscombe, arqueólogo. «Bien», dijo el capitán John Black. El cohete se posó en un prado verde. Afuera, en el prado, había un ciervo de hierro. Más allá, se alzaba una alta casa victoriana, silenciosa a la luz del sol, toda cubierta de volutas y molduras rococó, con ventanas de vidrios coloreados, azules y rosas y verdes y amarillos. En el porche crecían unos geranios y una vieja hamaca colgaba del techo y se balanceaba hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, mecida por la brisa. La casa estaba coronada por una cúpula con ventanas de vidrios rectangulares y un techo de caperuza. Por la ventana se podía ver una pieza de música titulada Hermoso Ohio en un atril. Alrededor del cohete y en las 4 direcciones se extendía el pueblo, verde y tranquilo bajo el cielo primaveral de Marte.
Había casas blancas y de ladrillos rojos y álamos altos que se movían en el viento y arces y castaños, todos altos. En el campanario de la iglesia dormían unas campanas doradas. Los hombres del cohete miraron afuera y vieron todo esto. Luego se miraron unos a otros y miraron otra vez fuera, pálidos, tomándose de los codos como si no pudieran respirar. Hasta aquí la lectura. El autor tuvo una gran influencia del contexto histórico de su época, 1950, la cual estaba marcada por los avances tecnológicos desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial y el contexto de la Guerra Fría, como la carrera espacial que se mencionará más adelante y el temor de la sociedad por una guerra nuclear. Precisamente en esa época surgió en Estados Unidos un modelo de comportamiento. Voy a invitar a la maestra Adriana Zarco para que nos explique en qué consiste eso que se conoce como el estilo de vida americano. Muchas gracias, Carmen. Es para mí un gusto estar con ustedes en la sesión de hoy hablando de estos temas tan interesantes. Pues bien, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría se constituyó como una nueva forma de conflicto entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. En él, las armas son sustituidas por guerra psicológica, con la que se busca conquistar los corazones y las mentes de la población. Para lograr aventajar a su enemigo, Estados Unidos de América recurrió a todo tipo de componentes propagandísticos donde se difundieron mensajes enlazando el estilo de vida americano. Es una expresión con la que se manifiesta el estilo de vida identificado con los principios explicitados en la Declaración de Independencia de 1776, vida, libertad y búsqueda de la felicidad, como contraposición al comunismo. Los estadounidenses de clase media tenían refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, teléfonos y autos. La televisión se convierte en un elemento indispensable en los hogares y con ello en la difusión de un cierto estándar de belleza, vida y comportamiento. Asimismo, surgió una rápida y creciente dependencia al automóvil, la cual ayudó a dar forma a la vida en las ciudades y los suburbios estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. Los padres de familias suburbanas llegaron a confiar en estos automóviles grandes para viajar con frecuencia, transportar a la familia y comprar y acarrear mercancías domésticas. Este escaparate de una sociedad perfecta e igualitaria que se vende a través de películas y anuncios será fundamental para luchar contra la Unión Soviética y el comunismo durante la Guerra Fría. A continuación, les mostraré el siguiente video. Les sugiero poner atención en las imágenes que nos muestran los cambios en este estilo de vida. Nueva York fue durante mucho tiempo la puerta de entrada a los Estados Unidos de América. La economía de este país fue un imán para personas de todas partes del mundo que llegaron a esta ciudad en busca de empleo y mejores condiciones de vida. El crecimiento de las ciudades provocó cambios en el espacio urbano. Se construyeron altos edificios para aprovechar el poco espacio que se disponía y así satisfacer la demanda de habitación y servicios. Se abrieron avenidas y en algunos casos se invirtió en drenaje y en servicios como educación, transporte, salud y seguridad, entre otros. Observamos en el video un cambio en las construcciones. En las ciudades como Nueva York habían grandes edificios que albergaban varios hogares, pero poco a poco crecieron los suburbios en donde proliferaron las casas unifamiliares para un matrimonio con 2 hijos o más. Este modo de vivir se convirtió en el estándar nacional y se alzó como la representación espacial de las esperanzas de prosperidad y calidad de vida que Estados Unidos ofrecía a sus ciudadanos. Ahora le quiero dar la bienvenida a la maestra Rocío Benítez para que nos explique los antecedentes del tema que nos ocupa hoy. Adelante, maestra Rocío. Gracias, maestra Carmen.
Qué gusto estar aquí repasando este tema que ha sido tan importante en el curso. Recordemos que al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América y la URSS demostraron una capacidad militar por encima de cualquier otro país en el mundo. Pero, como encabezaban dos formas de organización opuestas, socialismo y capitalismo, se convirtieron en rivales políticos y militares. A mediados del siglo XX, cada país representó un poder hegemónico dentro de su zona de influencia y ambos trataron de demostrar, sobre todo por la vía del desarrollo militar, cuál era el más poderoso. El mundo empezó a vivir bajo la amenaza de una guerra. Antes de continuar, acompáñenme a ver el siguiente video para conocer más al respecto. Pongan mucha atención, pues retomaremos las ideas al finalizar el video. La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia el temor a un tercer conflicto. La búsqueda de mercados y la actitud hostil ante el comunismo por parte de los Estados Unidos de América se enfrentó a la política expansionista de la Unión Soviética. Esta situación provocó un clima de tensión conocido como Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó a partir de 1945 y se caracterizó por ser una guerra propagandística, económica e ideológica, sin que se llegara nunca a un enfrentamiento armado. Cualquier acción que uno de estos países emprendiera era considerada por el otro como malintencionada y agresiva. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos de América, en su afán por detener al otro, intervinieron en la política de múltiples países e invirtieron muchos recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de estar preparados en caso de que se desatara una nueva guerra. El fortalecimiento militar de ambos bandos es una característica del periodo. Cada una de las potencias se preocupó por incrementar su arsenal. En 1949, la Unión Soviética fabricó su primera bomba atómica y en 1953 la de hidrógeno, con mayor poder de destrucción con el fin de superar a Estados Unidos de América. Esta carrera armamentista ponía en riesgo al mundo, ya que si alguno de los dos bloques utilizaba sus armas, el otro también lo haría. Como han visto durante la Guerra Fría, ambas facciones utilizaron diversos escenarios y mecanismos para enfrentarse. La carrera armamentista, la conquista del espacio, la propaganda ideológica, el espionaje, la promoción de su cultura en el mundo, la intervención militar en otros países y la rivalidad en las competencias olímpicas. Uno de ellos fue la propaganda política, que se distribuía en la población para desprestigiar al otro bando. En lugar de conflicto armado, se intentó una conquista cultural para convencer a la población disidente y, al mismo tiempo, liderar un bloque compuesto por América Latina y Europa Occidental para confrontar a la Unión Soviética. Gracias, Rocío, por esta explicación tan interesante y poner en contexto a nuestros alumnos y alumnas. En esta sesión se dará énfasis al tema de la propaganda desplegada por los Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de 1960. Para ello, invitamos a la maestra Adriana Zarco para que nos explique qué es la propaganda. Gracias, Carmen. Por supuesto, para ello, veamos la siguiente definición. La propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un aspecto del argumento que justifica dicha actitud. Esta es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. Ya lo decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad.
A través de estos medios se difundieron ideales de la familia nuclear, la obediencia hacia los padres o la lealtad a la nación. Como contraposición se condenaba la ideología y economía comunista. ¡Qué interesante! ¿Te parece bien que les mostremos a las y los estudiantes algunos carteles y que puedan identificar en ellos lo que hasta ahora se ha mencionado acerca de la propaganda anticomunista? Bien, observen la propaganda que se muestra a continuación. Tomen nota en sus libretas y respondan las siguientes preguntas respecto a cada cartel. ¿Qué bloque elaboró la propaganda? ¿Qué representan los personajes y elementos que contiene? Imaginen cuál sería el título del cartel y principalmente escriban qué mensaje quieren transmitir. Veamos un ejemplo. En este cartel propagandístico se lee: "El socialismo estrangula al país". Le pediremos a la maestra Rocío que nos acompañe para analizar los carteles propagandísticos. Con mucho gusto. En todo el mundo, durante la Guerra Fría, se distribuyeron carteles contra el comunismo y aquí vemos un ejemplo de ello. Difunde la idea de que los comunistas eran un peligro para la nación estadounidense y, por lo tanto, para el mundo entero. Para difundir el capitalismo, Estados Unidos de América recurrió a la cultura como un elemento más dentro de la industria de la exportación. La Unión Soviética también recurrió a la estrategia propagandística en forma de carteles. ¿No es así, maestra Adriana? ¿Nos podrías mostrar un ejemplo? Veamos este cartel de propaganda de 1931 que se encontró en la colección de la Biblioteca Estatal Rusa en Moscú. Golpeamos a los trabajadores perezosos. Algunos mensajes buscaban despertar el nacionalismo ante las fuerzas invasoras de Hitler. Otros criticaban la pereza de los trabajadores y el analfabetismo, y otros más asociaban la avaricia con el capitalismo. También hubo otros temas en los carteles donde se promovía una vida saludable a través del ejercicio y la carrera espacial en los años 50 y 60. Los cómics no se salvaron de ser utilizados como propaganda política durante este periodo. Casi todas las tiras cómicas que se escribieron en Estados Unidos durante la Guerra Fría enfrentaban a los héroes contra los espías comunistas o antihéroes del bloque socialista. ¿Es así, maestra Rocío? ¿Nos podrías mostrar algunos cómics de este periodo y la forma en que hacían propaganda pro-capitalista? Pero antes les explico que en un primer momento se genera un cierto grado de crítica, pero la intensidad baja a través de revistas cuya finalidad esencial era aleccionar al público sobre los peligros del comunismo, utilizando para ello cómics educativos como modelo. En esa época, por ejemplo, en todos los países de América Latina se distribuyeron miles de tiras cómicas del Pato Donald. Algunos pensaron que era una caricatura inocente, pero en realidad tenían un mensaje muy claro. Posteriormente se crearon los cómics bélicos publicados durante la Guerra de Corea y la de Vietnam. Estas historias retrataban al comunismo como una amenaza al que había que combatir. La primera historieta del Capitán América, publicada en la década de los años 40, tenía como villano a Hitler. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los enemigos del Capitán eran todos comunistas. Atomic War se publicó durante la Guerra de Corea. Su trama especulaba acerca de las posibilidades de una tercera guerra mundial y en sus episodios las fuerzas estadounidenses triunfaron sobre sus enemigos comunistas utilizando armas nucleares. En la historia, no solo Estados Unidos y la Unión Soviética han recurrido a este recurso publicitario. Los nazis, por ejemplo, hicieron uso de la propaganda para ganar el apoyo de millones de alemanes. Aquí vemos estos carteles de propaganda nazi en contra de los judíos. Los culpaban de la guerra, los representaban como avaros y los comparaban con ratas.
Muchas películas norteamericanas producidas durante la Guerra Fría eran patrocinadas por el gobierno estadounidense y tenían como tema principal la amenaza que constituía el comunismo. Un personaje icónico de la Guerra Fría fue el inglés James Bond, creado en 1953 por el novelista Ian Fleming y adaptada al cine en más de 20 ocasiones. Posteriormente, Estados Unidos creó la miniserie Misión Imposible en 1966. Ambas historias versan en gran parte sobre la lucha contra los espías socialistas soviéticos. Si tienen oportunidad, organícense con su familia para ver la película de James Bond desde Rusia con amor, Reino Unido 1963. Cuando la vean, piensen en la idea de la Guerra Fría que pretendía difundir. Seguramente la voy a ver con mi familia, pero ya casi vamos llegando al final de la sesión y me gustaría comentar que en Estados Unidos, en la década de los 50, los programas de radio no dejaban de transmitir noticias contra los países comunistas, especialmente durante el macartismo, un movimiento emprendido por el senador estadounidense Joseph McCarthy, en el que se planteó la persecución de los comunistas en aquel país. ¿Nos podrías proporcionar mayor información al respecto, Rocío? Efectivamente, Carmen. Este senador inició una serie de investigaciones con el objetivo de exponer la infiltración soviética en varias áreas de gobierno norteamericano. Por ello, a esta época se le conoce como macartismo. La televisión, la radio y los periódicos difundían la idea que los comunistas eran un peligro. Las acusaciones fueron más allá de los funcionarios de gobierno y se extendió a artistas e intelectuales que eran acusados de ser comunistas, como el caso del actor Charles Chaplin y al científico Albert Einstein. Se calcula que en esa época miles de estadounidenses fueron cuestionados por el Comité Parlamentario Anticomunista. En la sociedad estadounidense se instaló una histeria anticomunista sin precedentes. Se percibía terror ante la idea de infiltraciones soviéticas y se persiguió a cualquier persona que no fuera comunista, sino que mostrara cualquier asomo de idea de izquierda. Uno de los sectores que vivió con mayor intensidad el proceso del macartismo fue Hollywood. Se hacían acusaciones anónimas y se esperaba de quienes eran acusados que acusaran a un tercero. Había una lista negra y quien estuviera en ella no podía trabajar en la industria cinematográfica hollywoodense. Con lo visto hasta ahora, podemos decir que la Guerra Fría fue en gran parte una guerra de propaganda o una guerra cultural. Como vimos a lo largo de la sesión, la campaña contra el comunismo dirigida por Estados Unidos se conformó como uno de los componentes esenciales dentro de la campaña cultural generada durante la Guerra Fría. El miedo al comunismo se va a presentar como una constante en la política estadounidense en esta etapa. La Casa de Brujas del senador McCarthy es uno de los episodios más reconocidos en este ámbito dentro de un sistema en el que los productos culturales van a albergar mensajes de estas características. Analizamos cómo la publicidad en sus diferentes formatos, cartelería, folletos, imágenes, videos, sonidos, etc., juega un papel muy importante de difusión y persuasión a través de mensajes que influyen sobre la audiencia, implantando nuevos valores o nuevas formas de comportamiento en los individuos. En la actualidad, la publicidad como actividad multidisciplinaria para lograr ventas no es moralmente buena ni mala. Como no es una persona, no puede ser objeto de un juicio ético. Los que sí caen bajo la atención de los juicios éticos son quienes hacen la publicidad, los responsables por esos mensajes que nos pueden causar tantas sensaciones a la vez.
La verdadera cuestión en todo esto es si nosotros como sociedad somos conscientes de cuánto influye en nuestra vida la publicidad y de si realmente se utiliza con responsabilidad. Los invito a reflexionar y analizar con sus familiares y maestros la veracidad de las fuentes de donde provienen los anuncios publicitarios que les rodean. Es momento de continuar con la elaboración del reto que se propusieron en la sesión anterior, el cartel. En esta sesión les mostraremos algunos que seguramente servirán de inspiración. Recuerden elegir un titular atractivo, ya que es la parte central del cartel y debe ser lo suficientemente llamativo para captar la atención del lector, como sucede con este. El color y la tipografía también son parte fundamental. Seleccionen diversos tamaños y grosores para organizar la información dentro del cartel. Elijan imágenes adecuadas, deberán ser relevantes y tener relación con el mensaje del texto, además de impactar y llamar la atención por sí misma. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto de la asignatura. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. De los libros del Rincón, te recomendamos Espiral, un cómic recursivo de Bernardo Fernández. Un libro de imágenes sin palabras, inspirado en el concepto de la recursividad, la capacidad de un elemento para contener otro elemento y este a otro hasta el infinito, donde convergen muchas historias, diversos escenarios, robots, dinosaurios, luchadores, entre otros muchos personajes que les harán pasar ratos muy agradables. Lo podrán encontrar en la biblioteca de su escuela. Agradecemos a las maestras Rocío Benítez y Adriana Zarco que nos hayan acompañado en esta sesión y compartir con nosotros sus conocimientos sobre el tema. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!